Bien, chicos, vamos a dar inicio a esta charla. Les presento en esta oportunidad a Alex Sánchez. Él es ingeniero en biotecnología por la Universidad Regional Amazónica Iquián, ubicada en Ecuador. Ha colaborado con diversos grupos de investigación en donde adquirió conocimiento en diversas metodologías de bioinformática, como genómica funcional, transcriptómica de plantas, machine learning. Fue investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador, en donde participó en un proyecto de edición genética de plantas. Actualmente, Alex colabora con un centro de investigación realizando análisis metagenómicos. Por otra parte, Alex es parte también del equipo del IGBM, en donde se ha enfocado a hacer divulgación de la bioinformática, por ejemplo, dando charlas como la que va a dar ahora. Hay también videos de otras charlas dadas por Alex, que los pueden encontrar en el canal de YouTube del IGBM, y también podcast mediante entrevistas a bioinformáticos. Por ejemplo, hay un podcast en el cual Alex entrevista a Ana Castillo, en el cual ella nos habla de las oportunidades que hay para conseguir una pasantía en bioinformática y muchas otras cosas más, sobre todo en cuanto a líneas de investigación en bioinformática. Así que si a ustedes les interesa, yo igual voy a estar compartiendo el link de los podcasts, que los pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, y los links de otras charlas que también ha dado Alex, ¿ok? Bueno, Alex, bienvenido. Gracias, Michelle. Hola a todos. Bueno, voy a iniciar, así que voy a iniciar también con mi típico saludo de mi podcast, que es: hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Sean bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Para mí realmente es muy gratificante compartirles este trabajo que he venido desarrollando desde el pregrado, desde que estuve en la universidad y con el tiempo, junto con quienes fueron en ese momento mis tutores de tesis y ahora con gusto puedo decir colegas, fuimos refinando este estudio, añadiendo más análisis y como tal. Bueno, como ya lo dijo Michelle con la introducción, y mi nombre es Alex Sánchez, yo soy ingeniero en biotecnología con una gran afición por investigar y sobre todo divulgar la bioinformática, que es un campo que abarca muchas posibilidades y que cada vez está tomando más relevancia en América Latina. El hecho de que mucha gente esté en esta charla es una prueba de ello y realmente a mí me gratifica bastante y me llena de emoción saber que poco a poco me estoy integrando más en esta área. Pero bueno, veamos con la charla del día de hoy. Les voy a hablar sobre péptidos, arañas y bioinformática, lo que hace descubriendo compuestos con potencial terapéutico. Vamos a hablar de diferentes temas, bueno, esto ya me lo han contado algunos. No voy a hablar sobre el veneno de las arañas, ese es otro mundo que todavía me falta por explorar bastante. He iniciado un poco, pero todavía mi enfoque principal es la seda de araña. Luego vamos a hablar de lo que son los péptidos antimicrobianos, la importancia que ellos tienen, la relevancia que están teniendo cada vez más. Y finalmente vamos a ir con la parte de minería de datos, que es la parte bioinformática. Si tienen alguna pregunta, bueno, al final creo que pueden hacerla. Por mí no hay un problema si me interrumpen para yo responderle. No, por mí como Michelle diga. Entonces, con respecto a la seda de araña. Como nosotros vemos usualmente, creo que todo el mundo ha visto alguna seda de araña, ha visto alguna telaraña por ahí, y casi siempre nosotros nos encontramos con un panorama que es de este tipo. Vemos una araña que no a todo el mundo le gusta, de hecho a mucha gente le da fobia, pero bueno, enfoquémonos en el momento, solo, no vemos la araña, vemos solo lo que hay alrededor. Tenemos seda que es de diferente grosor, que algunas se ven translúcidas, se ven manchadas, y generalmente siempre vemos este trasfondo: varias presas, insectos, moscas, en este caso una pobre abejita que quedó atrapada. Y generalmente aquí comenzamos a hacernos algunas preguntas. Nosotros sabemos por varias biografía que cada una de estas pruebas tiene su propio microbioma y por lo tanto el hecho de que queden atrapados en esta seda y que la araña se alimente de ellos genera un riesgo de infección, ya sea porque el insecto puede haber traído algún patógeno que sea perjudicial para la araña o demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente las arañas sobreviven, no están expuestas a mucho riesgo de muerte por infecciones de microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cómo es que un material que está expuesto a la naturaleza, que está en contacto con diferente material sucio, por así decirlo, puede sobrevivir a este riesgo de infección. Entonces, a partir de ahí nosotros nos pusimos a investigar y bueno, primero vimos cómo se hace la seda de araña. La seda de araña se produce en este tipo de arañas, llamado arañas auriculares, se produce a partir de glándulas especializadas. Cada una de estas glándulas produce una seda con diferentes propiedades físico-químicas y también mecánicas. Muchas de ellas con diferentes propósitos, algunas de ellas son combinadas entre sí para generar diferentes tipos de seda. Vemos sedas que son, por ejemplo, de andamiaje, sedas dragline, que son para la captura de empresas, para la construcción de huevos y como tal. Entonces vemos que es un material muy versátil para las arañas, pero el hecho de que esté en contacto con el ambiente, que el hecho de que esté en contacto con diferentes presas, da cabida a un riesgo de infecciones, pero no lo hace. Entonces, no fui el primero en ver esto, ya ha sido investigado de algunas maneras y han hecho pruebas de susceptibilidad. Se ha puesto a cultivar diferentes microorganismos con diferentes combinaciones de estas sedas, en algunos casos con toda la seda, y se ve que es capaz de inhibir el crecimiento de algunos microorganismos. En este diagrama nosotros vemos diferentes tipos de células Ragline, células de captura, y bueno, en muchos casos el tipo de célula no es especificado, pero podemos ver a los microorganismos que son capaces de inhibir. Vemos que inhiben una gran variedad de microorganismos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y diferentes más. Entonces aquí comenzamos a ver el potencial que tiene este biomaterial como fuente de compuestos de interés médico, porque muchos de estos microorganismos actualmente están teniendo problemas de resistencia. Hay un gran problema con Escherichia, hay un gran problema con Pseudomonas, con Klebsiella. Entonces, vemos el potencial que tiene este microorganismo. Pero muchos de estos reportes se quedan hasta aquí. No se indaga más, obviamente, por las dificultades que conlleva investigar con seda de araña. Entonces, lo que se ha hecho para tratar de elucidar por, por qué o a qué se debe esta actividad, han habido dos esfuerzos. No, tristemente no hemos logrado encontrar más. No hay algo que trate de elucidar completamente esta actividad. Un estudio hecho en Nottingham por la doctora Sarah Woodacre y Simon Wright, en donde a la seda de tejinería doméstica ven que es capaz de inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, pero cuando esta es tratada con algunas proteastas, se pierde esta actividad. Entonces, con este estudio, ellos concluyen que en al menos toda esta actividad antimicrobiana que presenta la seda, al menos hay alguna estructura proteica relacionada. Si nos vamos un poco más atrás, para el 2007, un grupo de investigación logró aislar dos compuestos, dos péptidos, a partir del recubrimiento acuoso de la seda de una araña, de la viuda negra, como se conoce comúnmente, y a través de diferentes análisis bioinformáticos del análisis de la estructura, logran atribuirle potencial actividad antimicrobiana. Entonces, es a partir de aquí que nosotros habíamos planteado nuestra hipótesis de que la seda de araña puede tener potencial actividad antimicrobiana y que esta actividad se debe a la presencia de péptidos de secuencias de aminoácidos, esencialmente péptidos. Recientemente han habido algunas publicaciones que contradicen esta hipótesis, muchas de ellas cuestionando la metodología que se han planteado en los estudios donde se reporta actividad antimicrobiana, y es completamente válido. Muchos de esos estudios no son replicables por diferentes razones y no siempre se encuentra actividad antimicrobiana. Esto realmente no implica que en realidad no tenga actividad antimicrobiana, sino que se deben hacer más indagaciones y estudios más rigurosos para poder probar esto. Una de esas aproximaciones que se pueden hacer es bioinformática, que fue lo que hemos hecho durante este estudio. Pasando un poco del tema de arañas que a muchos les da fobia, hablemos un poco de qué son los péptidos antimicrobianos. Estas son secuencias cortas de aminoácidos que por su estructura o por diferentes propiedades son capaces de inhibir
el crecimiento de diferentes microorganismos. Y hay una gran variedad de ellos, y se pueden clasificar de diferentes maneras, por estructura, por origen de especie, por el tipo de actividad que cumplen y demás. Por ejemplo, las estructuras más comunes en los proyectos antimicrobianos, bueno, los que están más documentados son estructuras de alfa hélices, que son como las que vemos acá, pero también vemos otras que son simplemente loops, hojas beta o una combinación de estos compuestos. También la forma en la que actúan. Lo que más se encuentra en la naturaleza, lo que más se encuentra es que estos péptidos generalmente atacan a la membrana, generando poros de ellas, afectando su estabilidad y por lo tanto rompiendo la integridad de esta membrana, lo que a la final se traduce en inhibir el crecimiento de de diferentes microorganismos. Pero también hay evidencia en donde se han encontrado que inhiben la síntesis de ADN o ARN, la síntesis de proteínas o hasta incluso interfiere con el ensamblaje de las proteínas, por lo cual pierde su función y la bacteria no puede sobrevivir. Otra cosa que es bastante interesante de los péptidos antimicrobianos es que han sido aislados de diferentes fuentes. El propio ser humano contiene algunos péptidos antimicrobianos, uno de los cuales ellos es bastante documentado. Los propios microorganismos, por el hecho de competir, producen péptidos antimicrobianos. Se han encontrado en moscas, bastantes se han encontrado en anfibios. De hecho, este es un nicho de investigación muy interesante que, bueno, se estudia bastante en Nikian. Pero bueno, ¿qué fue lo que hice yo? Ya con estos dos antecedentes sobre los péptidos de arañas y el potencial que tiene este biomaterial, pues nos pusimos a buscar en bibliografía estudios de bioinformática que traten de buscar este tipo de compuestos a partir de diferentes fuentes de datos. Entonces, lo que se hace generalmente es a partir de bases de datos como el NCBI, el Protein Data Bank, el European Nuclear y otras bases de datos más, a partir de diferentes análisis bioinformáticos y de biología computacional, obtener se pueden obtener estos péptidos con potencial actividad antimicrobiana. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, ¿qué es lo que se hace bastante cuando se trata de hacer esto? Generalmente se parten de tres tipos de datos. Datos de transcriptoma, es decir, de RNA-seq, datos también de genomas, datos de marcadores de secuencias pesadas, ya en un rato más voy a comentar esto. Y lo que se hace de manera general, lo que se encuentra bastante en literatura, es que se hace una anotación con BLAST, con Protein Blast, comparando con bases de datos conocidas. Es decir, tratar de buscar dentro de todo este tipo de datos si es que hay algo parecido a una secuencia que ya ha sido reportada como antimicrobiana. De esta manera se logran conocer secuencias que son conocidas, por así decirlo. Otras aproximaciones que se usan son métodos estadísticos como los perfiles de Hayden-Markov Models, que es, bueno, son estas cosas de acá que ya se los voy a explicar, pero que les puedo decir que son modelos estadísticos que describen una familia de secuencias. Y recientemente algo que se está utilizando bastante para encontrar este tipo de compuestos es técnicas de machine learning, inteligencia artificial, deep learning, ya sea a partir de secuencias, a partir de proteínas o a partir incluso de otros reportes. Yo me enfoqué en este tipo de datos, en marcadores de secuencias pesadas, ISTs. ¿Qué son estos datos? No voy a andar mucho aquí, pero básicamente es una visión como un pantallazo del transcrito que nosotros tenemos en un grupo de células. Nosotros aislamos el ARN mensajero, lo convertimos a cDNA y esto de acá nosotros secuenciamos regiones que están en los extremos. Y eso es acá a partir de diferentes procesos, nosotros podemos tener algunas secuencias algo largas que nos permiten tener una idea de qué genes se están expresando y en algunos casos reconstruir de manera completa estos genes, sobre todo por este proceso de fragmentación que nosotros tenemos el cDNA. Como se secuencian los extremos y tenemos varias secuencias, pues podemos llegar a este nivel de ensamblaje de secuencias. Pero bueno, ¿qué fue lo que nosotros nos propusimos hacer en este estudio? Vimos que la araña ya tiene potencial actividad antimicrobiana por diferentes reportes que si bien en los últimos años han sido cuestionados, no son una excusa para no poder indagar con diferentes aproximaciones.
Y utilizando este tipo de datos de marcadores de secuencia expresada, usando dos aproximaciones, una usando la herramienta BLAST y otra usando perfiles HMM, tratar de descubrir compuestos con potencial actividad antimicrobiana. Aquí cabe recalcar que nosotros tratamos de enfocarnos en secuencias que estén relacionadas a la expresión de genes en estas glándulas especializadas productoras de cera. Por eso no nos enfocamos tanto en descubrir, en tratar de elucidar información del veneno de las arañas. Primero, porque no encontramos, no contamos este tipo de datos relacionados a venenos, no era nuestro enfoque. Y segundo, porque nos interesa sobre todo la seda de araña. Entonces, bueno, acá no puedo compartirles muchos datos. Este estudio actualmente está sometiéndose a publicación. Espero poder pronto compartirlo con ustedes, así que compartiré lo más que pueda. Encontramos 6 de datos que corresponden a diferentes tejidos. En algunos casos encontramos tejidos de la araña completa, aquí no sé qué pasó, no sé qué pasó. Tejidos que correspondían a una sola de las glándulas que teníamos, otros que era un mix de todas las glándulas, correspondientes a 5 especies. Todas las especies que nosotros analizamos eran especies de arañas orbiculares, es decir, arañas que producen que producen este tipo de seda que nosotros vemos comúnmente. Entonces, a partir de estos datos, nosotros procedemos a analizarlos. Primero, obviamente, hacemos un análisis de calidad. Siempre tenemos que hacer un análisis de calidad sin importar qué. En este caso, nosotros, como estamos utilizando secuencias que fueron preparadas a partir de librerías de cDNA, nosotros tenemos que hacer un paso de vector clipping, quitar las secuencias adaptadoras, porque estas nos pueden generar sesgos en todos los análisis posteriores, no se pueden alinear entre sí, por lo cual nosotros, a partir de herramientas bioinformáticas, nosotros tenemos que quitar estas secuencias de acá. Una vez limpias estas secuencias, se hace un clúster de ellas para disminuir el poder de cómputo que nosotros utilizamos. No es recomendable analizar todas las secuencias si es que nosotros podemos tener una secuencia representativa de ellas. Otra cosa que nosotros hicimos fue hacer el tratamiento de ambigüedades, el tratamiento de bases N. ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros no trabajamos con datos de Next Generation, trabajamos con datos que están en formato FASTA, o sea, no eran datos masivos, porque igual necesitaban este tratamiento de calidad. Quienes han trabajado con secuenciación, han mandado a secuenciar algo, saben que cuando ustedes tienen su secuencia, no siempre se logra elucidar a qué base nos estamos refiriendo, a una A, C, G, T, y muchas veces se coloca una N porque no tenemos la suficiente rigurosidad para poder decir con certeza qué es lo que nosotros tenemos en en esa base, por lo que se coloca una letra N de manera general. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es un problema para los pasos posteriores, sobre todo porque nosotros tenemos que empezar a traducirlos, entonces no nos permitía, al menos con el programa que utilizamos. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear un programa en Python que reconocía estas regiones y las cortaba y nos quedamos con los fragmentos que eran más largos. Ya con estas secuencias limpias, por así decirlo, nosotros vamos a hacer a la parte de predecir los marcos de lectura. Recordemos que cuando un gen se va a expresar, nosotros tenemos 6 posibilidades. Tenemos 3 marcos de lectura en la región 5, en la secuencia forward y otras 3 posibilidades en la secuencia reverse. Por aquí había algo que nosotros teníamos que tener en cuenta. En literatura, si ustedes buscan predecir marcos de lectura abierta o Prediction Open Reading Fence, van a encontrar un montón de herramientas disponibles. La mayoría de ellos corresponden a predecir proteínas. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? En nuestro caso, recordemos que los péptidos son secuencias cortas, por lo tanto, usar estos predictores de secuencias largas no era lo más ideal y vamos a perder un montón de datos porque estas herramientas no estaban especializadas para ellos. Así que nos pusimos a buscar a un predictor que fuese ideal para este tipo de proceso que estábamos haciendo y encontramos esta herramienta llamada MyPepid, que es un programa de Python que está especializado en predecir justamente secuencias cortas que se pueden traducir. Y aquí, bueno, aquí hay un gran debate de si la herramienta es buena o mala. El hecho de que
mucho de la información no está anotada para secuencias cortas, también es una gran limitante, por eso tratamos de utilizar las herramientas más adecuadas para este proceso. Ya una vez que nosotros tenemos este programa además de darte el marco de lectura abierto, te decía la probabilidad, cuál era el chance de que este se exprese en una escala de 0 a 1, siendo 1 que es muy probable que se exprese y 0 que no se exprese. Entonces nosotros aquí establecimos un threshold de 90% porque nos centramos sobre todo los proyectos que tengan un potencial de estar expresándose en la seda de araña. Entonces ya con estos marcos de lectura, bueno, antes de traducirlos hicimos algunos pasos para eliminar duplicados. La traducción de estos de acá, usamos para ello BioPython, la librería BioPython. Utilizamos los predictores que están disponibles y obtuvimos una gran cantidad de marcos de lectura abierto. Y era acá donde venía ya el paso de descubrir. Hasta el momento obtuvimos la data, limpiamos la data, preparamos la data para poder comparar. Nosotros en este caso comparamos, utilizando la herramienta BLASTP, comparamos con dos bases de datos. La base de datos LAM, que actualmente está en mantenimiento, y usamos la base de datos CAM. Estas dos bases de datos son muy importantes porque corresponden a bases de datos especializadas de péptidos antimicrobianos. En el caso de CAM, tiene la ventaja de que tiene un set de datos que muchos de ellos son péptidos antimicrobianos que han sido probados en laboratorio, y LAMP, bueno, que en ese entonces era la base de datos que mayor cantidad de bases de datos recopilaba. Si ustedes buscan en literatura un tipo de base de datos, por ejemplo, digamos, de genes de plantas, de genes de rabidosis, van a encontrarse un montón. Y muchas veces van a necesitar encontrar bases, y muchas veces es mejor utilizar bases de datos que son una compilación de todos ellos para este tipo de estudios. Entonces, nosotros utilizamos el programa BLAST, establecimos un valor de corte de values que sean menores a 10 a la menos 5 para decir un match, y a partir de ahí encontramos 9 secuencias que hicieron match con estas bases de datos. Es decir, encontramos 9 secuencias que han sido descritas con anterioridad como péptidos antimicrobianos. Pero ¿qué pasó? No nos quedamos aquí, porque solo fueron 9 y nosotros teníamos varios datos más. Entonces nos pusimos a ver qué podíamos hacer con los datos que no daban match. Porque ¿qué pasaba? Si bien esta base de datos sobre todo era muy grande, hay muy poca información de péptidos antimicrobianos. No, hasta la fecha no hay más de 21.000, 25.000 secuencias que están descritas. Es decir, es muy poca información como tal. Entonces tratamos de ver qué hacer con las secuencias que no dieron match, porque dentro de ellas puede estar algo con potencial. Entonces es aquí donde nosotros recurrimos a esta herramienta, los perfiles HMM. ¿Qué son estas cosas de acá? Bueno, voy a explicaros un poco de cómo se arma. Nosotros, digamos, tenemos una familia de secuencias, tenemos una familia de secuencias que corresponden a péptidos antimicrobianos que son de un tipo de clase específico, digamos, péptidos que son alfa-hélices y que inhiben un tipo específico de microorganismos. Bueno, a estos de acá, nosotros hacemos una alineación múltiple y a partir de ese resultado, nosotros armamos un, un, un modelo estadístico que describe el comportamiento de esta secuencia, es decir, describe cuál es la probabilidad en cada una de sus ubicaciones, de cuál es cada una de las posibles aminoácidos que puede estar ahí. Y toda esa descripción estadística corresponde a una familia de péptidos antimicrobianos en este caso. Visto de otra manera, tenemos por cada familia o por cada tipo de péptido antimicrobiano que conocimos, tenemos un modelo que nos permite describir si es que es o no es. Entonces, nosotros encontramos una herramienta muy útil llamada CAMSign o firma de CAM, también de la misma base de datos que habíamos utilizado, que esta herramienta utilizaba estos perfiles HMM a partir de diferentes familias de péptidos antimicrobianos. Pero ellos les agregaban un plus. Si nosotros buscamos en literatura, nosotros vemos que describir o tratar de agrupar péptidos antimicrobianos es una tarea muy compleja, porque dentro de la misma familia hay una gran variedad. Por ejemplo, digamos, los péptidos que inhiben
bacterias los agrupamos en este grupo, ya, pero en este grupo hay péptidos que son muy largos, que son muy cortos, que al momento de asamblarse genera una hoja beta, una alfa hélice. Entonces, con el fin de tratar de reducir este ruido y hacer que estos perfiles sean más fuertes, ellos lo que hacen es generar diferentes modelos por familia. Generan un modelo general con todas las secuencias que ellos tenían disponibles y generan otros modelos a partir del tamaño de las secuencias que ellos tenían. Entonces, teníamos varios modelos para una sola familia con los cuales nosotros podíamos comparar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Ya teníamos los 9 péptidos antimicrobianos que nosotros habíamos encontrado a partir de BLAST, pero utilizando esta herramienta CAMSIM encontramos 3 péptidos antimicrobianos más que tenían potencial de serlo, que no han sido descritos antes, pero cuya secuencia estadísticamente era similar a la familia de diferentes péptidos antimicrobianos. Aquí, bueno, cabe recalcar algo interesante, es que con este tipo de datos que nosotros utilizamos, utilizamos datos de araña, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros encontramos 9 péptidos conocidos y 3 descritos. Bueno, esto es algo bastante, esto si bien parecen números muy bajos, pero de hecho son números muy altos y nosotros podemos compararlo con otro estudio. Yo me acuerdo que cuando estaba, obviamente, investigando sobre el tema, encontré un estudio con datos de RNA-seq, que es decir, eran millones y millones de secuencias de una planta, pero solo encontraron 8 péptidos conocidos y 2 péptidos novedosos. Es decir, el potencial que tiene este tipo de datos, este tipo de giros, es enorme para el descubrimiento de compuestos con actividad antimicrobiana. ¿Qué pasaba con los aspectos? No, obviamente no podíamos quedarnos ahí, teníamos que ver qué eran, al menos los conocidos, ver qué eran. Bueno, no puedo mostrarles las secuencias por obvias razones, les voy a mostrar cómo las llamamos, el HBsec1 y el HBsec2, que fueron secuencias muy similares, que cuando nosotros vimos el resultado que daba de hacer BLAST, o sea, de compararlo con secuencias conocidas, vemos que estaba relacionado al péptido ubiquicidina, que ha sido reportado ampliamente y que supuestamente correspondía a ambos músculos. Obviamente nosotros lo que queríamos en ese momento al inicio era encontrar péptidos que al menos hayan sido descritos en arácnidos o insectos, pero no, la mayoría de ellos correspondía a mamíferos, a bacterias además. Y obviamente tenía sentido, porque no hay mucho trabajo de péptidos antimicrobianos en este tipo de organismos. Hay bastante de serpientes, de anfibios, de arañas, pero hay muy poco que se logra encontrar en insectos y sobre todo muy poco que se pone a disponibilidad para poder integrarlo a estas bases de datos. Entonces, con la finalidad de darle sentido a esto que nosotros encontramos, decidimos hacer un BLAST más con un BLAST general con la base de datos no redundantes del NCBI, y así obviamente encontramos cosas con más sentido. Encontramos que esta secuencia correspondía a la proteína ribosomal de fusión S30. Y obviamente buscando en bibliografía tratamos de relacionar la actividad. Sí, hay reportes de que este tipo de estructuras tienen actividad antimicrobiana, que era lo que nosotros queríamos encontrar. Otra secuencia que nosotros encontramos que correspondía específicamente a las glándulas, hizo match con Crocetera gigas, que es un molusco. Obviamente no era, de nuevo, no era lo que queríamos encontrar. Y luego hicimos el BLAST con la base de datos no redundantes. Igual no encontramos mucho ubiquitina, pero ubiquitina es una secuencia que está presente en todos los organismos. Pero obviamente pues, nos pusimos a buscar y vimos que esta secuencia que codifica esta proteína, los terminales N-terminal y C-terminal están relacionados a actividad antimicrobiana. Se ha probado como tal que tienen capacidad de nivel de crecimiento de diferentes microorganismos. No voy a ahondar en todos los péptidos que hemos encontrado porque me tardaría un montón. Muchos de ellos son muy interesantes. Así que vamos a pasar un poco a los nuevos que hemos encontrado, porque estos son los que han sido descritos con anterioridad.
También lo más interesante en este estudio eran los que no han sido descritos, porque tenemos que hacer otra aproximación para ellos. En este caso, nosotros, como no teníamos nada con lo que comparar, nos pusimos a analizar la estructura de las secuencias que obtuvimos. Hicimos una predicción de su estructura. Para esto nos ayudó un colega mío, el Sebastián Bermúdez, me ayudó bastante con el programa AlphaFold, que ahorita está haciendo boom en bioinformática estructural. Nosotros predijimos la estructura que vaya a tener estas secuencias y encontramos que tenían potencialmente tengan secuencias alfa-hélices. Y esto era algo muy bueno para nosotros, porque la gran mayoría de péptidos antimicrobianos que existen corresponden a estructuras de alfa-hélice. Analizamos más propiedades físico-químicas, obviamente, la carga neta, la distribución de los péptidos en el espacio para poder probar diferentes teorías. No, obviamente no puedo mostrarles esos datos. Lo que puedes encontrar es que este péptido de acá tenía un gran potencial por sus propiedades físico-químicas, no solo por la estructura, la carga neta, la distribución de los péptidos que permitía tener una región anfipática que permitía tanto la interacción con agua como con sustancias hidrofóbicas. Entonces tenía un potencial enorme. No nos quedamos aquí, obviamente teníamos que reforzar más estos análisis porque hasta el momento nosotros hicimos algunos alineamientos con bases de datos, análisis de estructuras, pero tenemos que reforzar más estos resultados que encontramos. Por ello, nosotros sometimos estas secuencias que encontramos con diferentes predictores de actividad. Utilizamos varios de ellos, ABBPRED, ABPIDEN, DSDA, ClassAMP. Todas estas son herramientas que utilizan diferentes metodologías para tratar de probar, de predecir si una secuencia tiene potencial de ser antimicrobiano y no. Y aquí nos encontramos con algo bastante interesante, bastante llamativo. Y es que lo que les había dicho antes, los péptidos antimicrobianos son una familia de secuencias que tienen una variedad enorme. No hay una manera de agruparlos como tal y por lo tanto tratar de crear una herramienta para predecir su actividad es bastante compleja. Es por eso que nosotros encontramos diferentes resultados. En algunos casos tenemos valores muy bajos, solo 3 de los predictores dieron resultados positivos, mientras que otros 11 lo dieron. Acá, por ejemplo, nosotros acá implementamos algo que fue un control, que obviamente cuando pruebas tú una metodología, tienes que añadir un control. Nosotros dentro de todo el proceso que hicimos, agregamos una secuencia que correspondía a la secuencia que traduce en el péptido LL33, que es un péptido antimicrobiano humano descrito que tiene actividad antibacterial, antimicótica y antiviral. Está muy bien estudiado, está muy documentado y es utilizado como control positivo en diferentes predictores de actividad. Es decir, si tu herramienta predice que este péptido tiene actividad, entonces tienes algo que está muy bien. Entonces lo comparamos, vimos que en este caso solo 9 lo dieron, solo 9 de las 2 herramientas que utilizamos dieron unos resultados positivos, mientras que en uno de los péptidos conocidos que encontramos 11 lo dieron. En el caso de los péptidos que, bueno, acá se me fue, estos son los péptidos nuevos, encontramos solo 9 de ellos, solo 9 predictores dieron un resultado positivo para este de acá, lo cual era muy bueno. Y vemos que en muchos casos tenemos valores muy bajos. ¿Y acá qué fue lo que nosotros habíamos encontrado? Bueno, ¿qué fue lo que deducimos acá? Que en realidad tratar de predecir la actividad antimicrobiana de una secuencia es una tarea muy compleja que requiere más esfuerzo, y sobre todo en el ámbito de los predictores. Y acá los predictores tenían un pequeño gran problema que fue, bueno, en una charla lo había escuchado y me abrió los ojos, y es que muchas de estas herramientas necesitan de dos bases de datos. Uno con consecuencias que han sido probadas en laboratorio, que tienen esa actividad, y otra base de datos con secuencias que no tengan esa actividad. Y ahí es donde cabe el problema. Hasta el momento, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, no existe una base de datos de péptidos que no sean antimicrobianos. Es decir, que alguien se haya dado la labor de probarlos
y de publicarlos y decir estos péptidos no dan actividad antimicrobiana. Entonces, a falta de esta base de datos, muchos de estos predictores fallan y es por eso que tenemos estos resultados tan variados. Porque porque ¿qué es lo que pasa? El set de datos negativo, por así de hecho, es nada más que secuencias tomadas al azar de diferentes bases de datos, por lo cual realmente no sabes si es que no tienen actividad o si es que sí la tienen porque no ha sido probado. Son secuencias tomadas al azar. Y es por eso que nosotros encontramos una gran variedad de estos resultados. Es decir, nosotros esperábamos que esta secuencia LL37 tuviese resultados en al menos 10 de los 12 predictores que tuvimos, pero no fue el caso. Más bien esta secuencia que nosotros encontramos a través de este análisis dio 11, un casi 100% de las herramientas que usamos. Pero bueno, eso sería todo lo que les quería comentar, un poco de conclusiones, porque logramos diseñar un pipeline bioinformático que nos permitía minar estos compuestos a partir de bases de datos de marcadores de secuencia expresada, utilizando dos aproximaciones, utilizando alineamiento con base de datos conocidas y con herramientas estadísticas como son los perfiles HMM. Encontramos 5 péptidos conocidos que al final, después de hacer el filtrado y diferentes más, redujimos a 5 conocidos y 3 novedosos. Y a través de diferentes análisis, nosotros vimos que de estos conocidos, varios de ellos estaban relacionados al sistema inmune humoral de diferentes arácnidos. Y que bueno, que los predictores que nosotros encontramos para ver si es que una secuencia tiene actividad o no, todavía tienen que ser reforzados como tal. Están las referencias que utilicé para esta presentación y muchas gracias por su atención y estoy abierto a diferentes preguntas. Antes de finalizar, quiero mandar un agradecimiento a Sebastián Bermúdez, quien fue la persona que me ayudó con la predicción de la estructura de los proyectos que tuvimos. Y bueno, a Michelle por la apertura para esta presentación. Queda abierta a sus preguntas para reforzar este estudio y demás. Bien, muchas gracias, Alex. Excelente presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Me estaban preguntando sobre